Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Antes que nada, muchas gracias por acompañarnos en este webinar llamado La automatización de la gestión archivística integral con Sarip Siga, que si algunos han estuvieron en el webinar pasado, pues bueno, este es un webinar que forma parte de una serie de actividades como webinars, juegos y después vamos a anunciar otras actividades que estamos realizando en conmemoración del Día Internacional de los Archivos que se celebra el 9 de junio. Entonces, bueno, sigan atentos a nuestras dinámicas por las redes sociales que les va a pegar mi compañero Antonio ahí en el chat, por nuestros correos electrónicos, nuestras campañas que les enviamos y por nuestro WhatsApp, ¿no? Que también ahí se los vamos a colocar en el chat. Les solicitamos amablemente que tengan sus micrófonos cerrados para no interrumpir a nuestra ponente que ahorita vamos a presentar y todas las preguntas, escribirlas ahí en el chat y al final las vamos a resolver. Bueno, pues de nuevo muchas gracias y presento a mi colega Edna Molina, quien va a estar a cargo de llevar este webinar. Edna estudió la licenciatura de bibliotecología y es licenciada en Derecho, ambas por la UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, ha hecho diplomados en especialización de Derecho Administrativo y Constitucional por la misma universidad y después hizo un máster en Gestión Documental y Administración de Archivos por la Universidad La Salle en Colombia. Esto, pues, no solamente ya le da una visión mexicana de lo que son los archivos y la gestión documental, sino latinoamericana, ¿no? Ella ha trabajado en instituciones como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Escuela Libre de Derecho, además de participar como consultor especializado para la OEA y actualmente es gerente en gestión documental y archivos en Infoestratégica mediante la marca Sarip, ¿no? Donde, bueno, se encarga de la comercialización, ejecución y consultoría de proyectos de sistematización y automatización con Sarip Siga. Además, ha brindado muchísimas capacitaciones relacionadas con materia de gestión documental y archivos. Así que, pues, están en muy buenas manos. Muchas gracias, Edna, y te cedo la palabra. Pues muchas gracias, buenas tardes. Voy a compartir mi pantalla. Buenas tardes a todos, espero que se encuentren bien, ya algunos ya comieron, otros no. Veamos ahí. ¿Están viendo mi pantalla? Ok, bueno, pues ya les invito a que me ayuden a contestar estas preguntas para que podamos al final de la presentación hacer una evaluación de si estamos listos o si requerimos de automatizar. ¿Por qué deberíamos de automatizar? Bueno, el objetivo de este webinar es que ustedes conozcan cómo se puede automatizar la gestión archivística a través de herramientas tecnológicas como es el gestor de archivos Sarip Siga. Regularmente en mi experiencia me he enfrentado con proyectos donde las instituciones tienen una explosión documental o llevan en algunos casos, en el mejor de los casos, aunque en México todavía estamos empezando con esta parte, a trabajar con los archivos físicos, la organización de los archivos. Entonces estamos haciendo tareas aisladas y eso nos lleva a no tener un control o una sistematización adecuada de los archivos. En el ámbito del quehacer público, la idea o lo ideal es contar con un gestor documental integral, eficiente, completo, parametrizable, que nos permita que además contemple que responda a las buenas prácticas nacionales e internacionales, pero que también no se pierdan las características de valor probatorio. Voy a mover esto porque me está
de valor probatorio y evidencial de los expedientes y los documentos, pero que además nos permita conservar las cualidades de los documentos, como son la autenticidad, donde debemos de conservar o de identificar el contexto en el que se desarrollaron estos documentos, cuál es su estructura, si tienen firmas, si tienen sellos, cuál es todo lo que incluye, todo lo que tiene, si es auténtico, si no ha sido alterado, la disponibilidad, la integridad de los documentos. Cuando hablamos de la integridad, que podamos saber que no han sido vulnerados, que no han sido coartados, que conservan todo, que son fiables, que todavía son verídicos, que podemos garantizar la veracidad de la información que contienen. Y para eso, bueno, pues nosotros, en mi caso les estoy recomendando SARIP. Pero ¿qué es la gestión archivística? Es importante que tengamos claro de qué hablamos cuando hablamos de gestión archivística. Cuando hablamos de gestión archivística, estamos hablando de un conjunto de procesos que nos permiten generar la documentación, desde que se genera, administrarla, organizarla, conservarla, por supuesto preservarla y difundirla, sin importar su soporte documental. ¿Qué hacemos? Desde la Unidad Central de Correspondencia nosotros generamos documentación, recibimos documentación en las unidades de gestión, en otros países se llaman unidades de gestión, en México se llama Unidad Central de Correspondencia, la turnamos, la recibimos, le vamos dando seguimiento, vamos solucionando un asunto para al final generar un expediente que se va a administrar, se va a prestar, se va a consultar, se debe de organizar de acuerdo a ciertos parámetros de manera estandarizada dentro de las instituciones. Debemos de tener una estandarización de estos procesos, lo que nos va a permitir hacer una recuperación y por supuesto ir hacia una eficiente toma de decisiones para después poder difundir la información y que se puedan evidenciar las acciones que se han llevado en el ejercicio de las funciones sustantivas de cada una de las instituciones. Entonces, tenemos que la gestión archivística, voy a quitar esto porque... Ahí. Tenemos que dentro de la gestión archivística se tienen diferentes fases, que es la recepción y producción de la cual ya hablamos, la gestión y el trámite, la administración y organización, las transferencias documentales para llegar a la difusión y transparencia. En este caso tenemos que cumplir con ciertas características de trazabilidad y seguridad de la información. Les voy a mostrar en este momento SARIP, donde vamos a poder ver cómo se integra o cómo podemos ver estas diferentes fases del sistema. A ver, me voy a SARIP, me voy a salir tantito de la presentación. Para ingresar. Entonces, aquí podemos ver que tenemos el control de gestión, donde, les decía yo, tenemos la automatización de la Unidad Central de Correspondencia y podemos ahí registrar los documentos que ingresan o que se generan en una unidad administrativa. Esto ya lo vimos en el webinar pasado, donde pudimos ver cómo se automatizan los procesos, cómo se pueden recuperar y cómo se lleva a cabo la gestión automatizada para poder tener esta trazabilidad. Pasando al archivo de trámite, donde en el archivo de trámite vamos a tener que podemos generar o registrar expedientes, alimentar los expedientes, incluso actualizarlos, porque no siempre empezamos la gestión desde la Unidad Central de Correspondencia. A raíz de que en México nace la Ley General de Archivos, muchas instituciones, principalmente los estados, empiezan a trabajar con los archivos y tienen una explosión documental importante donde requieren empezar a organizar y no van a partir desde la gestión, o sea, es un rezago donde tienen que alimentar y registrar expedientes desde ahí. Pero ¿cómo los registramos? Si nos vamos al módulo de herramientas de SARIP, ahí podemos definir nuestros formatos de registro. Nosotros partimos de la norma de descripción archivística ISATG y podemos describir tantos formatos como queramos. Aquí tenemos un formato de un expediente de trámite, que es donde tenemos los elementos de la norma ISATG y podemos nosotros definir si son elementos obligatorios o no. Pero no solamente vamos a tener expedientes generales, vamos a tener expedientes, por ejemplo, de recursos humanos, vamos
vamos a tener expedientes de jurídico donde tenemos prototipos ya de documentos que deben de tener y nosotros deberíamos de poderlos seleccionar desde aquí y poder decir esto es lo que quiero que me muestren. Podemos obligar a nuestros usuarios a que registren toda la información. ¿Qué es lo importante de un gestor documental? Lo más importante de un gestor documental no es que nosotros nos adaptemos a lo que nos puede mostrar, sino que el gestor sea tan flexible que se pueda adaptar a lo que nosotros hacemos. Si nos regresamos a la parte de trámite, de archivo de trámite, nosotros ahorita voy a abrir un expediente que ya está cerrado para que podamos ver cómo podemos estandarizar. Aquí podemos hacer búsquedas por expediente, por tipo de expediente, podemos hacer búsquedas en cualquiera de los campos que nosotros hayamos registrado. Si tiene información, nos las va a ir a recuperar, es decir, no tenemos que acordarnos dónde lo registramos. Si me voy a consultar, me va a traer aquí todos los expedientes. Tenemos aquí cargados solamente 9 expedientes. Me voy a ir a uno concluido para consultarlo y una vez que me abre el expediente, yo puedo ver que todo lo que se registró ya está, pero ya no me permite modificarlo. Si yo tengo diferentes ubicaciones físicas de los expedientes, incluso puedo saber exactamente cuál es su ubicación topográfica y su ubicación física de este expediente. Y nos va a generar elementos de identificación como son una carátula, donde, aquí les voy a mostrar la carátula que nosotros tenemos definida, pero se puede, les decía yo, el sistema se debe de poder adaptar a lo que cada institución requiere. Ustedes ya deben de tener seguramente sus formatos de carátula, de cejilla. Aquí lo importante es identificar que tenga todos los elementos que se requieren conforme a la normatividad del país que se trate, que de tal manera que con solo consultar la carátula podamos saber qué es lo que estamos haciendo. Y aquí no estoy hablando todavía de la automatización, estoy hablando de la sistematización de los archivos de manera automatizada. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cómo se van a gestionar, cómo se deben de estandarizar. También podemos ver los documentos que contiene este expediente. Yo aquí ya no los puedo modificar y me va a mostrar que puedo tener expedientes con diferentes tipologías documentales, puedo consultar los expedientes digitales, si abro cualquiera de estos, voy a abrir en este sentido, puedo ver mi documento digital, me lo baja automáticamente y yo puedo ver el contenido. Si puedo firmar estos documentos, en este caso como está abierto, no, como ya está cerrado no lo puedo firmar, pero bueno, ahora voy a reactivar voy a actualizar un expediente donde voy a poder ver que si tengo este mismo expediente lo puedo reactivar y puedo sumarle documentos. Regularmente ya no se podría hacer, se requiere de ciertos permisos. Aquí tiene que ver la seguridad que nosotros le ponemos respecto a los perfiles, a todo esto que nosotros manejamos. Aquí yo tengo mis expedientes y yo podría, si quisiera, podría vincularle un documento digital o puedo eliminar un documento digital o puedo sumarle hojas a un documento digital o puedo quitarle hojas a un documento digital, de tal forma que siempre voy a tener yo el control de lo que hago dentro de mi sistema. Si me regreso a la presentación, vamos a ver el siguiente esquema donde ya estamos hablando de procesos de clasificación. Dentro de nuestro esquema de la gestión archivística vemos que en el archivo de trámite también podemos hacer procesos de clasificación, administración, organización y descripción y de transferencias documentales. Me regreso a SARIP y yo aquí ya les puedo mostrar en SARIP. Yo aquí les puedo mostrar en el archivo de trámite que puedo clasificar. Si yo fuera a registrar un expediente, yo registro mi expediente, aquí se me fue la concentración, expediente, voy a registrarlo y voy a cambiarle la clasificación, voy como si diera de alta me va a traer, voy a partir de un cuadro general de clasificación, voy a detecto cuál es el expediente, desde aquí yo puedo hacerlo.
Muchas veces también en los proyectos donde yo he participado, me ha pasado cuando no trabajábamos directamente con Sarip, que de pronto a la hora de clasificar, yo aquí estoy pudiendo clasificar en cualquier serie porque estoy registrada como un administrador, pero si yo estuviera registrada como un archivo de trámite, solamente me va a poder clasificar en aquellas series documentales donde yo tenga la potestad de hacerlo. Puedo ir llenando cada uno de estos campos, no lo voy a hacer para no hacer tan tedioso pero lo importante de aquí es que vamos a llenar la información solamente una vez. Y como ustedes vieron, para la parte del generar las carátulas, generar las cejillas, ya no tuve que teclear nada. En las transferencias documentales podemos nosotros hacer transferencias documentales. Aquí voy a mostrarles, aquí tengo 2 transferencias primarias pendientes de transferir. Si yo quisiera transferir alguna, le pongo solamente el número de caja y al ponerle el número de caja a mi transferencia, esto yo ya no lo tuve que hacer, automáticamente me trajo los expedientes que estaban pendientes por transferirse, me trae automáticamente en dónde se encuentran y si yo le doy transferir, automáticamente le manda el aviso al archivo de concentración para decirle que ya tenemos expedientes por transferir. Y tengo también las transferencias pendientes. Y en archivo de trámite tengo mis transferencias pendientes, que son las transferencias que yo hice para el archivo de concentración y que estoy en espera de que me lo validen para que pueda yo ya liberar las transferencias. Si se dan cuenta, estos procesos los hace directamente el sistema. Yo no estoy participando en ellos. Si me regreso a la presentación, seguimos con los procesos de valoración y disposición documental. Sarip se basa en todo momento en los instrumentos de control y consulta archivística, que pueden ser el cuadro de clasificación, las tablas de retención, el catálogo de disposición, como se llamen, nosotros las parametrizamos. Insisto, el software se va a parametrizar dependiendo del país el que se trate, de la normatividad, se va a pegar a la normatividad. Y si yo me regreso a Sarip y les muestro cómo se hace el proceso de valoración para poder tener el destino final desde concentración, yo voy a hacer ahorita la validación de una de estas transferencias. Me voy al archivo de concentración, me voy al inventario de transferencia primaria y desde ahí yo puedo validar cualquiera de estas. Puedo ver el inventario primero de la primera transferencia y en este inventario me va a bajar toda la información que el archivo de trámite me mandó al archivo de concentración, donde aparece el expediente, las fechas extremas, el número de caja, los datos de la serie documental, cuánto tiempo debe de guardarse. Si se dan cuenta, todavía aquí no me aparece la fecha de recepción ni el número de ni el oficio de transferencia. Si yo me regreso al proceso para validar, tengo que validar mi transferencia documental. Se me cerró. Y aquí yo puedo validar y puedo ponerle ya un número. Aquí como se me cerró sin que yo me hubiera salido, me mandó ese error, pero bueno, no es un error, más bien me avisa que no me salí correctamente. Me avisa que yo aquí en estos pueden ver ustedes que me manda alertamientos respecto a expedientes que tengo pendientes de ser transferidos, de ser al histórico, me manda los expedientes que tengo prestados, me va haciendo una reseña que puede ser que me aparezca aquí o me lo mande a mi correo electrónico. Lo que busca el sistema es la eficiencia de la gestión de la información. Bueno, pues si me regreso nuevamente a mi presentación, tenemos la parte de conservación y preservación documental. Yo en este campo del archivo de trámite, me voy a regresar, vamos a hacer un proceso, porque cuando nosotros tenemos un expediente, primero voy a hacer una consulta por el expediente para consultar qué documentos tengo, qué expedientes tengo con determinada palabra. Puedo buscar por expediente o puedo buscar por documento. Y aquí voy a buscar por palabra y voy a buscar en el título
me va a traer los expedientes que contengan esa palabra, me trae uno, yo puedo ver el expediente y puedo ver lo que tengo registrado, pero además puedo hacer búsquedas por documentos o ver los documentos directamente. Si yo me voy yo nuevamente a buscar por documento, puedo buscar los documentos, puedo buscar en las palabras, en el título, o puedo consultar general, puedo hacer, no sé, a ver si ahí me aparece algo. Me trae varios documentos, yo puedo seleccionar uno, que puede ser el de otorgamiento de préstamos. Y ahí yo tengo mi documento digital, pero quiero ponerle la firma electrónica. Entonces voy a seleccionar uno de esos documentos para firmarlo electrónicamente. Voy a hacer uso de la firma electrónica de Infoestratégica porque es la que tengo aquí y puedo firmar. Debemos de recordar que los documentos no solamente los firma una persona, sino los pueden firmar diferentes funcionarios electrónicamente y aquí lo voy a hacer. Esto se puede hacer desde el módulo de gestión, pero aquí lo voy a hacer en el módulo de archivo de trámite sobre el expediente. Entonces voy a seleccionar un documento, un expediente, un documento, lo voy a modificar. Ahí si me bajo, ahí tengo mi documento y puedo firmar. Tengo mi documento, puedo irme a consultarlo para verificar que es el documento que quiero firmar. Puedo irme al final para ver si tiene alguna firma electrónica, porque si tuviera la firma electrónica ya de Infoestratégica, no lo podría volver a firmar con la firma de Infoestratégica. Entonces este es el documento que voy a firmar. Me salgo, le doy firmar, automáticamente me manda que debo de buscar el certificado, me voy a buscar el certificado, aquí tengo el certificado de Infoestratégica, ahora me voy a la key, busco, me la trae, ya la tenía yo rediseñada, pongo el código de seguridad, la contraseña de la llave privada y firmo mi documento. Aquí vamos a ver que me va a generar que el documento fue firmado correctamente y me genera un nuevo documento. Nos vamos al documento y me puedo bajar, tiene 19 páginas, o sea, ya le sumo una, al inicio tenía 18 páginas, ahora tiene 19 páginas, pero además me permite ver en la firma, me trae la firma, quién lo firmó, que fue Infoestratégica Latina, el RFC de que firmó, la fecha en que se firmó, que es ahorita a las 4:28 y me trae el nombre del documento. Además me trae la cadena de custodia del mismo documento que se genera para darle esta validez y me genera un QR, el cual si ustedes con su celular si gustan pueden meterse. Yo lo voy a hacer aquí por una herramienta para que vean ustedes cómo lo hago desde mi celular por si ustedes no quisieran o no pueden hacerlo. Yo lo voy a hacer desde esta herramienta que se llama Screen Street. Entonces yo le doy, aquí van a ver, en esta parte van a ver mi celular, ahí pueden ver ya mi celular, lo está cargando, ahí está mi celular. Yo me voy a ir a escanear el código de QR, ahí lo tengo, y si yo le doy navegar por el sitio, me puedo traer, me pide aquí un folio de validación, que ese se encuentra aquí, que es el 5A4CF7, le doy a aceptar y me trae el documento. Es el mismo documento que tengo yo en mi pantalla, así me lo puedo llevar yo como usuario, siempre y cuando tenga los permisos, puedo bajarme hasta el final para que corroboremos que tiene el mismo QR al final de mi documento. Yo me puedo ir, voy viendo todo, son las 19 páginas, incluyendo el QR y la página de la firma electrónica. Esto es lo que podemos hacer incluso con Sarid. Me regreso a mi presentación. Aquí está. Aquí me regreso a mi presentación, voy a minimizar esto.
Y pues ya con esto podemos ver la conservación y preservación. Podríamos nosotros a través de Sareb incluso generar en lugar de códigos de barra, nosotros regularmente lo que generamos, como ya les mostré en los identificadores que genera Sareb, códigos de barra, pero podrían ser en lugar de códigos de barra, podríamos generarles QR para el préstamo de los expedientes, para el préstamo de las cajas, para el control de las cajas. Entonces, bueno, pues tenemos que Sareb o cualquier sistema de gestión va a controlar el ciclo vital del documento, donde tenemos un archivo de gestión, la fase activa o archivo de trámite, donde los documentos tienen valores primarios como son los valores administrativo, legal y fiscal. Aquí es donde se recibe y se procesa, se produce la información, se gestiona, y a través de la transferencia secundaria, todos ustedes ya saben de esto, tenemos el archivo de concentración, que es la fase semiactiva y donde nosotros tenemos un resguardo precautorio. Como ya vimos, dentro de Sareb podemos controlar las cajas, la ubicación topográfica, los préstamos, y podemos evitar también retrasos en la recuperación de la información. Tengo un cliente que tardaba incluso 2 o 3 días en recuperar una información. Ellos tenían muchos expedientes en recursos humanos, pero tienen su archivo de concentración en una ubicación y sus oficinas en otra ubicación. Cuando les solicitaban uno de estos expedientes, primero, al tener inventarios no estructurados, bueno, pues era muy difícil encontrar la información, pero una vez que la encontraban era ir a las oficinas en Tláhuac, a su archivo de concentración, traer la información, y tenían retrasos muy, muy importantes en la recuperación de la información. A raíz de que automatizaron su archivo con Sareb, se están tardando 2 minutos en recuperar la información y solamente tienen la necesidad de traer los expedientes físicos cuando pues tienen una auditoría o las autoridades así lo requieren. Entonces, son de los beneficios que se tienen en el archivo histórico. Tenemos que es la tercera edad y es la disposición final, pero no es que todo se vaya al archivo histórico. Dentro del proceso de valoración se deben de contemplar los valores secundarios que tienen que ver con los valores de evidencial, testimonial e informativo, y estos están reflejados en un catálogo de disposición documental. Si nosotros tuviéramos que hacer el análisis de cuáles son los expedientes que ya cumplieron que ya terminaron o ya perdieron sus valores primarios y ya están listos para ser transferidos al archivo histórico o dados de baja, tardaríamos mucho porque se hacen y rehacen trabajos. En el caso de Sareb no pasa esto. En el caso de Sareb, como vimos, nos manda alertamientos y nos dice ya estamos listos para transferir documentos al siguiente estadio. Y en el momento que nosotros queremos hacerlo, nos va a generar todos aquellos instrumentos de consulta, como son los inventarios, la guía de archivo o inventarios muy específicos, para que nosotros podamos determinar o revalorar la información y sepamos en qué momento se van a ir al archivo histórico. Creo que aquí es muy importante y espero que ya nos haya quedado a todos claro cuál es la diferencia entre la sistematización y la automatización. La sistematización finalmente no es otra cosa que la estandarización de los procesos archivísticos, y cuando digo procesos archivísticos tiene que ver con los procesos incluso físicos, donde nosotros vamos a hacer de forma estructurada, vamos a hacer los inventarios, vamos a definir cómo se va a clasificar, cuáles son los identificadores que vamos a usar, y la parte de la automatización tiene que ver con la ejecución de estos procesos sistematizados mediante herramientas informáticas, en este caso con Sareb, para reducir los recursos. O sea, les estaba hablando de mi cliente que redujo, pero por mucho, el tiempo de respuesta, pero también el personal que se trasladaba a realizar estas búsquedas se pudo aprovechar sus conocimientos y sus habilidades para hacer otras funciones y no perderse en la búsqueda y realmente tener respuestas de manera inmediata. Estaba leyendo y me estaba comentando por ahí un experto en esto que se dice que dentro de unos años se van a perder muchas personas sus trabajos o dependiendo de su especialidad. Afortunadamente los archivistas no estamos todavía en esos que los vamos a perder, pero sí debemos de sumarnos y conocer la tecnología y aprovecharla. Así bien, pues tenemos también
niveles. En la archivística se habla mucho de los niveles de maduración de la gestión documental, donde tenemos un nivel básico, los han desarrollado los españoles, los colombianos, los mexicanos. Hemos desarrollado unas tablas de madurez donde debemos de saber que si tenemos instrumentos, qué nivel tenemos, si ya hacemos inventarios, si no hacemos inventarios, si tenemos un grupo interdisciplinario o un comité de información o un comité archivístico, si hacemos PADAS, si hacemos PINARES, si hacemos, dependiendo de los procesos y procedimientos que llevamos a cabo, podemos encajonar a nuestra institución en el nivel de madurez que corresponda dependiendo del progreso que tenemos. Pero también en la gestión, la automatización de la gestión archivística también se maneja niveles. El primer nivel es cuando nosotros manejamos bases de datos independientes donde estamos tenemos un Excel y tenemos el área de recursos humanos que consulta mucho su información, genera un inventario, pero el área del jurídico a lo mejor no tiene ningún inventario y la oficialía de partes o la unidad central de correspondencias tiene un libro de registro que no está para nada automatizado y el turnado de los documentos se hace todavía de manera manual y nada más tenemos un registro automatizado, semiautomatizado mediante un Excel donde registramos a quién se le entregó y en qué momento. Tenemos un segundo nivel donde tenemos ya bases de datos más integradas, es decir, ya podemos decir que tenemos un Excel que nos permite consultar todos estos procesos que yo ya les mencioné, que tienen que ver con la unidad central de correspondencia, con la gestión o el préstamo de los documentos, la consulta, y que en el momento en que nos van a consultar algo, lo vamos a digitalizar, por ejemplo. Y tenemos el último nivel, el nivel más avanzado, que es el nivel 3, donde ahí podemos clasificar a SARIP porque integra la gestión de los archivos, no solamente de los archivos electrónicos o no solamente los archivos físicos, sino permite la gestión de los archivos híbridos, que esa es nuestra realidad. Estamos en un mundo donde no vamos a dejar el papel, yo no creo que en poco tiempo, en pocos años lleguemos al cero papel, aunque por la pandemia se ha generado mucho más documentación electrónica, todavía no estamos en ese nivel y considero que la gestión de los archivos híbridos va todavía a tardar mucho tiempo en la que vamos a requerir hacer este tipo de gestión. Vamos a gestionar documentos electrónicos y documentos digitalizados. Es importante saber que no es lo mismo un fotocopiado digital que una digitalización especializada. Los documentos electrónicos y los documentos digitalizados correctamente manejan metadatos, donde nos deben de permitir que recuperemos la información. Hablaba yo de las cualidades de autenticidad, fiabilidad, y esto se debe de contemplar en la digitalización de los documentos. Entonces, cuando nosotros digitalizamos profesionalmente y estructuradamente un documento, vamos a poderlo recuperar. Incluso si tuviéramos un documento fuera de su contexto, podríamos nosotros verificar mediante los metadatos que están impregnados en el documento digital y saber cuál es su contexto o en dónde deberían de estar. No es lo mismo que tener un montón de documentos digitalizados en un montón de carpetas numeradas del 1 al infinito y que al final es dinero tirado a la basura. En algún momento se habló que de la panacea era la digitalización y que ya no hacía falta hacer ni inventarios ni hacer nada porque digitalizando resolucionábamos todo. Me he encontrado en diferentes países, en México incluso, me he encontrado personajes que dicen, bueno, yo voy a digitalizar y con eso no necesito hacer procesos técnicos, no necesito un cuadro de clasificación, no necesito nada, yo digitalizo y con eso soluciono. Sabemos que no es así. La digitalización mal hecha, una digitalización, un fotocopiado, donde tenemos un montón de documentos ahí en un montón de carpetas, es más difícil de recuperar esa información que si lo hacemos de manera estructurada, donde manejamos metadatos, donde manejamos cierta estructura que va vinculada a los instrumentos de control y consulta archivística y que si además eso lo subimos a un gestor documental que nos permita recuperar no solamente documentos físicos, que nos permita recuperar documentos digitales, documentos de audio, de video, ahorita les voy a mostrar cómo lo hace SARIP, y que podamos todo eso gestionarlo, nos va a permitir realmente llegar a este nivel. Por otro lado, también estos sistemas que se encajonan en este tercer nivel deben de contemplar
la automatización de los procesos vinculados a la gestión documental. Es decir, yo les mencioné y en el webinar pasado hablamos de la unidad central de correspondencia automatizada, pero no solamente se requiere automatizar eso, se requiere poder automatizar cualquier proceso que genere documentación. ¿Para qué? Para que no tengamos que recapturar la información. Lo interesante de los procesos de gestión es que capturemos una vez o registremos una vez la información y que al final aprovechemos esa información sin necesidad de volver a capturar, de retrabajar la información. Por otro lado, también se deben de contemplar protocolos de trazabilidad, no solamente para saber en qué momento nació un documento y cuál fue su destino final, sino quién lo consultó, en qué momento lo consultó, si lo imprimió, quién lo alimentó, quién firmó, cuándo lo firmó, si se le turnó a alguien. Todo eso debe de reflejarnos la trazabilidad de la información. Y protocolos de interoperabilidad donde podamos intercambiar y aprovechar la información que se genera en un lugar y que podamos en la administración pública compartir esta información y aprovecharla, o incluso al interior de una misma institución. Dentro de una empresa tengo otros softwares que generan información, contables o de cualquier forma, y que podamos nosotros aprovechar eso mediante mecanismos de interoperabilidad. Obviamente ya hablé de la firma electrónica, ya les mostré cómo se usa la firma electrónica, que se puedan firmar y legalizar documentos digitales y electrónicos desde la herramienta. Creo que eso es muy importante, que podamos contemplar tecnología QR, que podamos recuperar la información cuando se digitaliza con OCR, que podamos preguntarle al documento. Creo que eso también es muy interesante y es muy oportuno, que no tengamos solamente, podemos buscar en el documento, como lo hicimos ahorita, pero que busquemos dentro del documento una palabra. Creo que eso también es muy importante y Sarit también lo hace, y todo esto encaminado hacia la preservación y difusión de la información. Aquí algunos números que he escuchado, por ejemplo, el 57% de los documentos actualmente ya son electrónicos y solamente el 43% son documentos físicos, pero insisto, no considero que en corto tiempo vayamos a hacer 100% digitales y cero físicos, cero papel. Por otro lado, tenemos también que el 53% de los usuarios de la información buscan formas simples y sólidas de firmar, es decir, de compartir un documento entre diferentes autoridades y que todos hagan uso de la firma electrónica y lo puedan legalizar de esta forma sin necesidad de estar en un lugar simultáneo o síncrono y sin necesidad de firmar físicamente los documentos. Creo que eso es algo que buscan todas las autoridades para eficientar la gestión administrativa y, por otro lado, administrar los documentos adecuadamente para la recuperación y la continuidad de proyectos. Muchas veces en las instituciones se empieza un proyecto muy interesante, empiezan a trabajar con ciertas cosas, se termina esa administración, se cierra la carpeta y volvemos a empezar. Eso es la falta de aprovechamiento de recursos. Entonces, si nosotros tenemos debidamente organizada y descrita y procesada nuestra información, vamos a tener una mejor toma de decisiones. Finalmente, se dice que el 80% de la información que existe en el mundo actual ha sido creada en los últimos 2 años. Yo creo que esto es una exageración, sin embargo, sí creo que se ha generado muchísima información. Así bien, bueno, pues las fases para llegar a la automatización de los archivos son 4. En nuestra primera fase, ya de manera resumida, hablamos de una fase estratégica donde tenemos que partir de un diagnóstico, la elaboración de los instrumentos. Aquí todavía no interviene tanto la parte tecnológica, tenemos que hacer instrumentos archivísticos basados en ¿qué? En procesos y procedimientos. Tenemos que tener los procesos debidamente identificados para que nuestros instrumentos archivísticos realmente reflejen la estructura documental de nuestra institución. Y con base en esto, capacitar al personal para que sepan cómo se hace físicamente. Una vez que tenemos claro cómo se hace físicamente, pasamos a la segunda fase, que es la fase operativa, donde ya tenemos procedimientos de intervención documental, es decir, procesos físicos donde nosotros hacemos expurgos, donde hacemos desincorporación de la documentación, donde integramos expedientes debidamente, donde incluso se llegan a hacer procesos de glosa documental. Me ha tocado también en algunas instituciones donde tienen diferentes edificios y van digitalizando pedacitos o fotocopiando pedacitos de un expediente para no tener que ir y venir en este devenir de la información y que se pierda toda la estructura del expediente.
Yo creo que teniendo debidamente digitalizados y sistematizados sus expedientes, es innecesario hacer esa duplicidad de expedientes que al final nos van a generar una tarea. Mientras la documentación exista físicamente, aunque esté duplicada, se tiene que procesar y eso genera costos de resguardo, de procesamiento, de limpieza, de todo tipo. Tenemos también dentro de esta segunda fase, tenemos la parte de los inventarios, tenemos la parte de las bajas documentales, que tenemos que hacer inventarios y que si no lo tenemos automatizado tendríamos que retrabajar la información. Y por supuesto todo esto va encaminado a la conservación de la documentación que así lo requiera. En la tercera fase ya tenemos la fase de implementación de estos métodos tecnológicos, donde para empezar necesitamos que las autoridades impongan como una cultura institucional el manejo de la documentación de manera automatizada. Todavía muchos funcionarios, aunque ya cuentan con instrumentos como este, quieren manejar el papelito, la notita y hacer ciertas cosas de manera física que ya se pueden hacer de manera automática. Para eso se requiere de la intervención y participación de las autoridades de primer nivel, para que como una cultura institucional podamos bañar a toda la institución y todos estos procesos sean transversales y podamos tener el mejor aprovechamiento. La digitalización especializada de la cual ya les hablé y el manejo de los documentos electrónicos. Finalmente, en la fase tecnológica tenemos ya que tenemos automatizada la unidad central de correspondencia. Como ya se los había mencionado, hacemos uso de expedientes 100% electrónicos donde ya no pasan por papel también, y el uso de la firma electrónica para la legalización de esto o de certificados electrónicos para la legalización de los documentos, y pues todo esto nos lleva al teletrabajo, que ahorita con la pandemia es lo de hoy, ¿no? Entonces, bueno, pues me voy a regresar a Sarip para ver de manera integral cuáles son, ya nada más como resumen, que podamos ver cuáles son los módulos. Tenemos el control de gestión, donde podemos automatizar todos los procesos que generan documentación, el módulo de archivo de trámite, donde se llevan a cabo todos los procesos que hacemos en cada unidad de trámite de cada una de las unidades administrativas, el módulo de archivo de concentración, donde nosotros recibimos los inventarios, las transferencias documentales, generamos las transferencias secundarias, generamos instrumentos de consulta como es un calendario de caducidades para poder eficientar los espacios. Tenemos el archivo histórico, podemos generar estadísticos que nos van a generar las consultas generales y los estadísticos, donde vamos a poder ver quién consultó, quién cargó, si no cargó, de tal forma. Aquí les voy a hacer un ejemplo donde yo puedo decir, puedo consultar y puedo ver mis estadísticos, puedo ver quién hizo qué, y puedo ver cuántas devoluciones, cuántas altas, cuántas modificaciones de documentos, de expedientes, incluso cuántas transferencias y quién las realizó. Si yo le pico a cualquiera de estos numeritos, me va a traer la información donde me dice que Sonia Ruiz en tal fecha, en tal horario, hizo esto en esta clave de referencia. Y así podría yo tener todos los estadísticos, incluso podríamos llegar a graficarlos mediante otras herramientas que también nosotros le sumamos a Sarip. Entonces, pues ahora me regreso a mi presentación. Me gustaría ver los resultados aquí de la votación. Espero que hayan votado mucho. A ver, bueno, pues aquí creo que estamos un poquito empantados en que se tardan mucho tiempo en recuperar la información. La institución donde labora tiene diferentes ubicaciones. También ahí el 56% tiene diferentes ubicaciones. Esto nos lleva a tener un control mayor de la documentación, porque de pronto no sabemos en dónde se generó y hacia dónde se fue. Cuentan con un sistema de automatización. El 63% no cuenta, el 35% sí cuenta con este sistema de automatización. El sistema de automatización de la gestión documental contempla todo el ciclo vital. Solamente un 33% sí contempla el ciclo vital completo, y el 65% no cuenta con, o sea, seguramente tienen automatizada una partecita.
consideran que cuentan con los elementos necesarios para la transición de los documentos físicos a la gestión de documentos electrónicos. Aquí estamos casi empatados, un 50% considera que sí, un 50%, el otro 51% considera que no. ¿Qué características deben de tener? Deben pesar más en un sistema de gestión archivística integral. Aquí me dicen que tenga control de gestión, por supuesto. Fíjense que muchas instituciones ya tienen el control de gestión, pero no tienen la gestión archivística y eso les genera ahí una desvinculación en los archivos. Dar trazabilidad al ciclo vital del documento es la segunda opción. Automatizar la descripción archivística, como ya se los mencioné, que agilice las transferencias documentales. El 56% habla de la agilidad en las transferencias documentales con base en los instrumentos, por supuesto. Indizar los documentos digitalizados también tiene un alto porcentaje de importancia. Recuperar y aprovechar la información, tiene un 47%, que se pueda difundir la información, un 37%, sistematizar el control de acceso de los documentos, el 67%, y tomar decisiones fundamentadas, el 35%. ¿No les parece interesante esto? Saber qué es lo que buscan para automatizar, en la automatización de la gestión archivística. Bueno, pues ahora como conclusiones, ¿por qué debería implementar un software de automatización de archivos? Yo, dentro de mis conclusiones, la primera es para dar cumplimiento a la normatividad. No importando el país, todos los países tienen ya normatividad, están dentro de esta globalización, están buscando normar la gestión archivística para la recuperación de la información como evidencia del quehacer administrativo de la administración pública. Tenemos que también para facilitar el manejo de la información, y cuando hablo del manejo no solamente es reducir los tiempos de respuesta, sino también eficientar la búsqueda, darle continuidad a los proyectos, conocer del quehacer y cómo se están aprovechando los recursos en todo sentido, tanto los recursos humanos como los recursos económicos dentro de las instituciones, para hacer más eficientes los procesos, ahorrar tiempo y recursos. Hablábamos del principal recurso es el tiempo, y si nosotros podemos eficientar el gasto de tiempo en estos procesos, creo que podríamos aprovechar las habilidades y cualidades de los funcionarios en otras tareas que realmente se reflejen en el progreso de cada institución. Para contribuir a la racionalización de la producción documental. Ya necesitamos muchos arbolitos, y realmente el hecho de que se genere una explosión documental, por si acaso me lo piden, porque no tenemos confianza en dónde se resguarda la información, porque vamos sacando copia de la copia por lo que pudiera pasar, y al final no estamos, todo eso es basura, pero esa basura que aún que nosotros fotocopiamos, en el momento en que nosotros le damos un grado de validez, nos genera también costos de todo tipo. Entonces, bueno, pues yo como conclusión les diría que SARIP siga en la solución tecnológica que es utilizada para la automatización del sistema integral de la gestión documental y archivos, y que integra los siguientes procesos de manera puntual. Integra 3 procesos, que es la comunicación interna y externa a través del módulo de gestión de correspondencia, genera el control de la gestión archivística a través del ciclo vital del documento, y también controla la información proactiva mediante el módulo de difusión de la información a través de SARIP UPAC, que ese será el próximo webinar y que espero también puedan participar con nosotros. Pues hasta aquí es mi participación. No sé si aquí sí ya me pueden hacer preguntas. Tenemos algunas preguntas que son frecuentes. Si me ayudan, Job, con las preguntas. Antonio, ¿me ayudas? Hola, Edna. Ya, perdón, es que no podía quitar el silencio. Sí, es que no nos dejaban. ¿Me dejas compartir pantalla, porfa? Sí, claro. Yo dejo de compartir. Ok. Bueno, muchas gracias, Edna. Y ahora les comparto, pues, preguntas frecuentes, preguntas que nos hicieron aquí en el chat, por el canal de YouTube, y también algunas preguntas frecuentes que tenemos, ¿no?
Entonces, vamos a ver aquí, ahí ya ven mi pantalla. Sí. Entonces nos preguntan por Zoom, ¿puedo tener el sistema sin instrumentos de control y consulta archivísticos? Pues sí lo puedes tener. Tendrías que que generar una estructura documental que puede ser basada en tu organización. Regularmente las empresas privadas que no se tienen que apegar a instrumentos de control y consulta archivística lo compran de esta manera, y lo que hacemos es que en conjunto hacemos una estructura basada en sus funciones y su organigrama, y con base en eso podemos parametrizarlo sin ningún problema. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, buenas tardes, ¿con SARIP se pueden clasificar los documentos por periodos? Sí, sí se puede. Sí se puede clasificar. Realmente, insisto, el software se va a adecuar a las necesidades de cada una de las instituciones. Entonces, lo que hacemos nosotros es que con base a la hora que vamos parametrizando, nosotros les hacemos una serie de preguntas, definimos cuál es el modelo que se requiere, y con base en eso se puede clasificar. Regularmente no se hace por periodos, eso pues ustedes pueden clasificar, y en las fechas extremas van a definir las fechas de los documentos y pueden recuperar la información por periodos cronológicos sin ningún problema. Gracias. Vamos a la siguiente. Nos preguntan, para poder instalar SARIP en mi organización, ¿es necesario que cuente con los archivos organizados? Puede ser que se instale con los archivos organizados, o se puede trabajar simultáneamente. Incluso dentro de SARIP se pueden generar los instrumentos, se pueden ir generando y se puede ir clasificando la información. Nosotros, cuando hacemos la migración de la información, lo que hacemos es que subimos todos los instrumentos que ustedes ya tengan de otras gestiones, y ahí nosotros los vamos sumando. Muy bien. Ahora vamos a, requiero, ¿qué requiero para instalar SARIP? Pues se requiere de los instrumentos metodológicos, de una estructura documental definida, se requiere de un servidor. El SARIP se puede instalar en la nube o se puede instalar en el servidor de cada institución, y pues nada más. Okay. Luego tenemos que SARIP lleva el control de la oficialidad de partes y también los archivos de trámite, concentración e histórico. Sí, así es. Controla el ciclo vital del documento desde que nace un documento hasta su destino final. Ok. Nos están llegando otras preguntas por también otros medios. Aquí te lo leo. Nos dice Raúl, eh, ¿qué instituciones de gobierno usan este sistema? El sistema lo tiene la Unisom, lo tiene el Colegio de México, se instaló en el gobierno del Estado de Hidalgo, en el Archivo General del Gobierno del Estado de Hidalgo, lo tiene el INE en el área de recursos humanos. Unison es Universidad de Sonora para los que Así es. no están acá en México. Ujú. Sí. Bueno, esas son algunas de las instituciones que lo tienen. También nos pregunta Andrés que bajo qué estándares se encuentra desarrollado, ahí se me fue la pantalla, perdón, bajo qué estándares se encuentra desarrollado y parametrizado SARIP. Ahí nos va a ayudar Salvador con esta respuesta. Ah, perdón, discúlpenme, se me olvidó también presentar a mi colega Salvador Rivas, él es el gerente de desarrollo de SARIP. Entonces, todas las preguntas tecnológicas efectivamente nos las va a resolver mi querido Chava, que así le decimos. Pues adelante, Chava. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Sí, los estándares, como ya lo comentó Edna, manejamos estándares internacionales, utilizamos mucho lo que fue la ISAT-G, la 15489, también utilizamos estándares como la 27000 que tienen que ver con la seguridad,
y hay algunos otros para la descripción archivística. También hemos implementado en algunas instituciones que así lo requieran. Y sobre todo la parte de la gestión documental, estándares sobre la 30300. Gracias, Chava. Antes de continuar con las preguntas, recuerden que para presentaciones ya individuales de SARI, porque cada institución tiene sus particularidades, escríbanos a contacto@sari.info. Ahí mi compañero Antonio, que está coordinando todo el chat, les puso también los datos, les escribió los datos de contacto. Continuamos con las preguntas. Nos dice Fátima Leiva, excelente, me parece que es un software solo para archivos. Aquí no sé si sea una apreciación, si es una pregunta. Continuamos con MAVC, no sé, Miguel Ángel, puede ser María Antonia, no lo sabemos. ¿Qué precio tiene Sarip? Hola, Edna. Es que, es que tenía apagado mi micrófono y no me dejaban. ¿Qué precio tiene Sarip? Sarip se comercializa mediante una licencia institucional a perpetuidad, es decir, dependiendo del número de unidades administrativas que integran la institución, es como nosotros comercializamos el software. Para darles una propuesta más adecuada, me gustaría que me dejaran sus datos y yo los contacto para poder hacer una cotización adecuada. Pero es así, se comercializa mediante una licencia de uso a nivel institucional con usuarios ilimitados. Muchas gracias, Edna. Sí, como comenta Edna, bueno, como lo comenté hace rato, cada institución tiene sus particularidades, ¿no? Entonces, igual esos temas del costo lo ven directamente con Edna, déjenos sus datos ahí en el chat, con mucho gusto le vamos a dar seguimiento. Después tenemos también Perdón, Job, me gustaría contestar la pregunta o el comentario respecto a que les parece que es un software solamente de archivos. Efectivamente, en este momento a mí me tocó presentar la parte de la gestión archivística. Sin embargo, en la sesión pasada, si gustan, ustedes pueden ir o les hacemos llegar la liga donde pueden consultar el webinar pasado donde se mostró la parte de la gestión documental, que es donde se gestionan los documentos y se les da gestión, se les da todo el trámite para llegar al archivo de trámite. Entonces, yo creo que es importante que vean esa parte de Sarip Gestión para que puedan ver que es un software integral, si no, no estaríamos cumpliendo con esta parte. Continuamos para cargar, creo que este es para Chava, para cargar la información en Sarip, ¿lo hacen ustedes con equipo o solo es el sistema y el personal de mi institución se encargaría de cargar la información? De Paola Gómez. Nosotros hacemos toda la migración, les decía, el proceso de instalación y parametrización consiste en que nosotros les pedimos todos los inventarios que tengan, si los tienen en Excel y si los tienen de otro sistema, que nos los entreguen en Excel, y nosotros hacemos la migración incluso de los cuadros generales de clasificación y los catálogos de disposición o las tablas de retención que correspondan para que estén vinculados, y de esta forma que nosotros hacemos toda la migración, la capacitación, la personalización inicial, y les capacitamos para que las próximas adecuaciones las puedan hacer ustedes sin necesidad de nuestra intervención. Ok, gracias. Buenas tardes, de Fabiola Guadalupe. Saludos desde el estado de Puebla. ¿Qué le da seguridad a la integridad del expediente? A la integridad del expediente. En el momento en que nosotros registramos un expediente y empezamos a subir la información, la documentación y la descripción de los mismos, nosotros se encripta. Ahorita Salvador seguramente les explicará cuál es esta seguridad que se les da, pero entre otras cosas es que no se puede modificar y nadie puede acceder al expediente o a la información cotidiana en ese expediente si no tiene los permisos adecuados. Salvador, ¿me ayudas con la parte técnica de seguridad, por favor? Salvador.
Ya, es que no puede tampoco habilitar su micrófono. Sí, toda la parte de registro de expedientes tiene que ver con voy a prender mi cámara, perdón. Toda la parte de la integración de cada uno de los documentos a los expedientes, como ustedes lo vieron en la presentación, cada documento siempre va asociado a un expediente. Es decir, los documentos que entran a la parte archivística se van integrando de esa manera. Cuando viene un documento de la parte de la gestión cuando ustedes automatizan la parte de procesos o la unidad de correspondencia, lo pueden hacer desde ahí una integración de un documento a un expediente existente o pueden crear un expediente desde este módulo. Incluso lo vimos también en el webinar anterior. Entonces, cada documento siempre en el sistema va a ir conservando esa integridad documento expediente. No hay forma de que un documento se mueva a otro expediente, no hay forma, el sistema no hace eso en ningún momento. Incluso en las transferencias documentales se va conservando de igual manera esa integridad. Siempre el sistema nos va a ir informando cuántos documentos tiene, cuántas hojas tiene cada uno de esos expedientes que cada una de las unidades administrativas están generando. Entonces, ¿puede haber falta de integridad dentro del sistema? No. Si el documento aún no es clasificado en alguna parte de nuestra gestión archivística, pues vivirá dentro del módulo de gestión como tal, ¿no? En la unidad de correspondencia. Pero una vez ya entrado al archivo de trámite a un expediente, siempre, en todo momento, en todo el ciclo vital del documento, va a tener una integridad hacia un expediente que nosotros hayamos designado. Perdón, no había el clásico de que se te olvida quitar el silencio. Ese software, nos pregunta Betty, ¿ese software se puede utilizar en la central de correspondencia para erradicación de entrada y salida de documentos? Así es. El primer módulo se radican los documentos tanto de entrada como de salida. Incluso les decía, pues no solamente llegan o se generan documentos desde la unidad central de correspondencia o la unidad de gestión, sino se gestionan y se producen documentos desde las diferentes unidades administrativas y desde ahí pueden ser turnados los documentos a las diferentes unidades, a los diferentes funcionarios y que nosotros sepamos en qué momento se turnó, incluso si hay tiempos fatales para las unidades jurídicas, donde tenemos tiempos fatales, donde tenemos que cumplir con ciertos tiempos, nos pueden mandar alertamientos de que ya se venció o faltan 2 horas para que se venza cierta tarea y que si no la cumple el funcionario al que se le turnó o se le asignó, se puede reasignar la tarea o se le turne a un nivel más alto o se le recuerde que lo tiene que hacer. Y se le pueden mandar los recordatorios no solamente por la plataforma, sino a través de correos electrónicos. También nos pregunta Andrés, que es también otra pregunta relacionada que ya nos habían hecho. Creo que va en línea con una que nos hicieron durante el webinar. Andrés nos pregunta, ¿Sarip es interoperable con otras soluciones tecnológicas con la que cuente la entidad? Y me parece que responde también esta. Mi organización ya cuenta con un sistema de gestión de finanzas y contabilidad. ¿Es posible que Sarip pueda interactuar con este sistema y evitar duplicar capturas de datos? Salvador, ¿me ayudas o lo contesto? Sí, efectivamente, Sarip puede interoperar con otros sistemas. Lo hemos hecho con algunas instituciones que efectivamente ya traen su unidad de correspondencia bien establecida y hemos interoperado para que cada uno de esos documentos lleguen a expedientes y se puedan ser clasificados en Sarip. Efectivamente, la interoperabilidad tiene que ver mucho con
la contraparte de Sarip que pueda ese sistema también interoperar, ¿ok? También interopera con el directorio activo para que utilicen la misma contraseña y el mismo usuario con el que se firman a su computador y no tengan que estar recordando múltiples usuarios o contraseñas. También interopera con, por ejemplo, aquí en México, interopera también con el servicio que ofrece el SAT, la Secretaría de Hacienda, para validar los certificados y que no sean y no hayan sido revocados y podamos firmar electrónicamente los documentos. Entonces, tiene varias formas de interoperar con sistemas que permitan también hacerlo. Chava, no te me vayas, que aquí tengo otra. Debe de ser muy robusto el servidor de alojamiento del Sarip. Soporta todo tipo de extensión de archivo. ¿Qué tanto comprime? Y los tipos de archivo ustedes los van a restringir, es decir, los tipos de archivo ustedes determinan cuáles son los formatos que van a permitir subir a la plataforma, controlar incluso el peso de estos archivos electrónicos. Ya ven que ahorita, bueno, la tecnología a veces nos restringe la transmisión muy grande de información o se tarda mucho en hacerlo dependiendo de nuestras conexiones. Entonces, ustedes cuando se implementa Sarip o en el transcurso, como lo vayan utilizando, se puede reconfigurar esta parte de qué tipos de archivos sí puedo permitir en mi archivo y de alguna manera conservar la homogeneidad de la información, ¿no? Se recomienda que estos tipos de archivos sean la última versión cuando pasan a la parte del archivo, a la gestión del archivo. ¿Por qué? Porque son los documentos finales de mi expediente y evitar, como lo hacemos físicamente, el expurgo físico, pues no hay que evitarnos el expurgo digital, ¿no? Entonces se recomienda, hacemos ciertas recomendaciones al momento de hacer una implementación. Gracias, Chava. Y ya por último, bueno, si no llega algo más, tenemos esta pregunta en pantalla. ¿Sarip me ayuda a resolver lo que debo presentar como obligaciones de transparencia? Ahí, recuerda, Toño, abrir micrófonos. Sí, sí nos ayuda. No exactamente en el formato que se requiere, pero también si ustedes necesitan de que o sea, la información contenida en Sarip nos ayuda a cumplir con estas obligaciones de transparencia. Los formatos para dar respuesta y dar cumplimiento a estas obligaciones, pues sí son reportes que se tienen que parametrizar en el momento de la configuración del sistema. Pero sí, sí nos ayuda, por supuesto, al 100%. Yo leí otra pregunta donde nos preguntaban si el licenciamiento era anual o cómo se renovaba, y es un licenciamiento a perpetuidad. Esto hace que Sarip sea una herramienta económica, funcional, y que sea una opción realmente para la implementación en estos tiempos de crisis. Y también acaba de llegar una de Aguilera Daker. Entiendo entonces que el Sarip es un software para gestionar documentación activos, para gestionar documentación activos o activa, más no un repositorio de volúmenes de información. Tenemos repositorios de volúmenes de información como es Kraken. Sirve también de repositorio porque al final Sarip te permite recuperar la información. Un repositorio lo que busca es recuperar la información y contenerla en un sitio. Entonces, nosotros podemos sí recuperar la información. Puede ser un repositorio, aunque dependiendo de las características del repositorio que quieras, necesitaríamos hacer un análisis para recomendarte cuál es la mejor solución, si es Sarip o es Kraken. Toño, ¿nos ayudas poniendo también la página de repositorios.infoestratégica.com, por favor? Ahí vienen otras soluciones de repositorios por si alguien tiene otras necesidades. Aquí cabe mencionar que
Por ejemplo, nosotros hicimos un proyecto para la comunidad judía, y dentro de esto, pues realmente ahí Sarip se usó como un repositorio. Se digitalizaron las fichas técnicas en conjunto con el Archivo General de la Nación, las fichas de migración de los judíos, y sirvió como repositorio donde se pueden visualizar y hacer búsquedas, incluso como si fuera un tesaurus. Muchas gracias, Edna. Y bueno, recuerden que Sarip es una marca de Infoestratégica, donde en Infoestratégica somos especialistas en la gestión de información, tanto física como digital, ¿no? Entonces, bueno, por eso tenemos varias soluciones. En este caso, estamos con Sarip. Y pues si no hay más, no sé si hay algo más antes de anunciar a los ganadores de la dinámica. Edna, ¿algo más? Chava, que quieran compartirnos? No, pues yo estoy a sus órdenes, lo que gusten, les puedo apoyar, les puedo auxiliar con dudas, con comentarios, y pues cualquier cosa, estamos a sus órdenes en Infoestratégica. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias a Les todos. agradecemos. Que tengan excelente tarde. Muchas gracias, Edna. Muchas gracias, Chava. Oigan, pues recuerden que de aquí al Día Internacional de los Archivos, que es el 9 de junio, vamos a tener varias dinámicas. Entre una de ellas es esta, que ya terminó, que era encontrar unos objetos perdidos en nuestro mapa de archivo 360. Tenías que encontrar, pues, el esterilizador de documentos Lili para quitar virus, bacterias y otros microorganismos, incluidos la COVID-19. Te llega el documento, lo metes al esterilizador y en 2 minutos está listo para usarse. Tenías que encontrar el desinfectante de manos, tenías que encontrar unas cajas para archivo, una PC, bueno, varias cosillas, ¿no? Y el premio era este disco, 3 discos duros extraíbles de 1 terabyte, como el que tienen en pantalla. Ya está listo para empaquetarse e irse. Y pues vamos a ver quiénes son los ganadores. Tenemos al tercer lugar, por puntos, no por premios, sino por puntos, que es Carmen Cedeño desde Ecuador. Entonces, bueno, vamos a mandar un disco duro hasta Ecuador. No he visto si Carmen nos acompaña, si nos acompañó, salió, pero bueno, pues felicidades, Carmen. Te estaremos contactando durante el día de mañana para ponernos de acuerdo y hacerte llegar tu disco duro externo de 1 terabyte. En segundo lugar, nos vamos con Ingrid Chanona, de México. Igual, pues felicidades, Ingrid. También mañana nos estaremos comunicando contigo para coordinar y hacerte llegar el disco duro donde tú nos indiques. Y por último, pues el campeón por puntos, o la campeona, no sabemos, por puntos, tenemos a Abisaid Gaitán. Pues él fue el que más veces encontró los objetos, más puntos acumuló, más participó. Igualmente, de México, te haremos llegar, mañana te contactamos para hacerte llegar tu disco duro, ¿no? Muchísimas gracias por participar en estas dinámicas. Desde mañana van a recibir comunicados por nuestras redes sociales. Ahí se las pegó mi compañero Antonio. Denle like, suscríbanse para que les lleguen los anuncios de lo que estamos haciendo. Viene un webinar el 10 de junio, un día después del Día Internacional de los Archivos, donde vamos a ver la tercera parte de las soluciones de Sarip, que va muy enfocado a los archivos históricos, ¿no? Entonces, vamos a estar posteando, mandando correos electrónicos sobre el webinar y sobre las dinámicas que vienen. Viene una dinámica también de juegos y viene un evento cultural en línea. Entonces, estén atentos a nuestras redes, a nuestros correos electrónicos. Ahí les vamos a estar anunciando todo. Toño, pégaselos por última vez antes de despedirnos. Y pues listo, no me queda más que agradecerles a nombre de Infoestratégica, a nombre de mis compañeros de Sarip.
y ojalá y les haya gustado Sarip y les haya interesado como una solución para su institución. Pues muchísimas gracias y nos despedimos. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias por el tiempo dedicado. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias.